Tenemos el contacto con el doctor Steven Reyes, experto en Derecho Penal y magíster en Derechos Humanos. Vamos a tratar el tema de la pena mínima de 10 años que se le aplicó a este conductor que causó la muerte de 3 personas, ¿no? De un señor de la tercera edad y sus 2 nietos. El doctor Steven Reyes ya nos acompaña. Estamos acá en cabina principal de Unión Radio. Javier Cuello, Liceda Vilés y Roberto García. Abogado Reyes, saluda a los oyentes. Entramos ya en materia de entrevista. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a cada uno de los oyentes que nos escuchan por la señal de la radio. 8:34 minutos. Abogado, como mencionaba Roberto, vamos a dialogar este tema bastante importante. Accidentes de tránsito han existido prácticamente que todos los días en la ciudad de Guayaquil, así lo ha indicado la ATM, pero uno de los que más conmocionó fue justamente donde murieron 3 personas, el abuelo y los 2 adolescentes, tras haber sido atropellados por este conductor que recibió 10 años de prisión. Los familiares piden la pena máxima de 16 años. ¿Por qué se le dio 10 años? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal la decisión del juez? Bienvenido, abogado. Bueno, cabe mencionar de que efectivamente se trata de un accidente que conmocionó la ciudad debido a la gravedad y también a las víctimas, ¿no? Se trata pues de un adulto mayor y 2 menores de edad que lamentablemente fallecieron en este accidente de tránsito provocado exclusivamente por la persona que luego fue procesada y ahorita está sentenciada. Ahora bien, una vez que ya pasó el proceso de instrucción fiscal y de juzgamiento, cabe hacer el análisis de la sentencia. Los familiares de la ciudadanía se encuentran indignadas de cierta manera por cuanto no se consideraron las agravantes dentro del caso. De lo que se conoce, hubo agravantes como por ejemplo el hecho de que no haya existido ningún tipo de ayuda por parte del conductor que provocó el accidente, sino más bien él se quiso dar a la fuga y fue luego retenido para ser procesado, y también tampoco se consideró en su máximo el agravante del tema del alcohol. Él estaba sobrepasado con el tema del alcohol, es un mínimo el que contempla la ley y él lo sobrepasó como tal, y también tampoco se consideró el tema de que él iba a exceso de velocidad, iba a una velocidad totalmente subida del rango dentro de la vía de la costa, y por ese motivo es que de lo que se conoce, las familiares van a plantear un recurso de apelación para pedir la pena máxima de 12 años dentro del caso. Ahora, abogado, ¿cabe esa apelación? ¿Se podría entonces dar un cambio? ¿Quién debería tomar esa decisión de aceptar la apelación de los familiares de los fallecidos a 12 o 16 años de cárcel? ¿De quién depende ya aquello? ¿Del mismo juez, la misma jueza, o es otras instancias las que toman esa decisión? No, es una instancia superior la que va a tener que revisar lo actuado por la jueza de unidad judicial. Ellos han presentado el recurso de apelación, se lo presenta ante la misma autoridad que ha resuelto la sentencia, pero quien resuelve son los jueces de sala de la Corte Provincial de Justicia del Guaya. Esto tendrá que ser sorteado a uno de los tribunales o a una de las salas de la Corte, salas penales de la Corte Provincial de Justicia del Guaya, y ellos tendrán que resolver si cabe efectivamente la apelación o no. En audiencia se tendrá que determinar por qué motivos para las víctimas y los acusadores particulares es necesario de que se aumente la pena. Como ya he dicho, hay agravantes que de lo que se conoce no fueron tomados en su totalidad en cuenta por parte del juez inferior, y tendrá que la sala, en base a los argumentos esgrimidos y a estos agravantes expuestos, disponer si es que efectivamente aumenta la pena o se mantiene. Cabe mencionar que al momento cuando uno presenta un recurso de apelación, la sala no puede empeorar la situación del sentenciado. Por ende, hay dos resultados aquí. O aumenta la pena a 12 o 16 años, como usted bien ha manifestado, o a su vez se mantiene en 10 años, que es lo que ya está dispuesto. Abogado, pero ¿qué establece el COI? ¿Cuál es la sanción que debería habérsele dado al imputado, al procesado en este caso?
Bueno, el COIG establece que la pena puede variar entre 10 a 12 años, teniendo una pena mínima para estos casos de sanción de 10 años y una máxima de 12 años, donde se podrían considerar temas como los agravantes, como el tema de que no prestó en ningún momento ningún auxilio, el tema de que iba conduciendo con exceso de velocidad y a su vez había sobrepasado los límites del alcohol establecido en la sangre, ¿no? Entonces, para estos casos lo que debe aplicarse es lo máximo, porque en ningún momento se determinó algún tipo de atenuante que pueda de decir de que el conductor quiso atenuar su acción, sino más bien todo encamina a que el conductor agravó la situación de los hechos. Y hay que recordar y el motivo por el cual también los familiares piden el aumento de la pena es porque no se trata de una sola víctima, sino de 2 menores de edad y un adulto mayor. ¿Y eso es posible, abogado, un aumento de pena si ya el COIP establece 12 años, por ejemplo, de prisión? ¿Es posible que se pueda aumentar a 16 como es el pedido de los familiares? Por el tema de que existan más víctimas, es totalmente posible. Yo estoy hablando de un rango de 10 a 12 nomás, considerando de que se tome en cuenta que sería un solo hecho y lastimosamente 3 víctimas, pero un solo hecho. Sin embargo, al estar 3 víctimas mortales, considerando también el tema de los menores de edad, sí podría llegar hasta el punto de los 16. Para mí, criterio propio, debió de haberse considerado lo máximo que dice la ley, que eran los 12 años. Yo también estaría en desacuerdo con una pena de 10 años. Y en ese marco, ¿qué falló ahí a su criterio, doctor? ¿Qué falló ahí? La defensa, porque los elementos probatorios entendemos que sí los hay, ¿no? Para que por lo menos se hayan dado las sanciones a los 12 años como establece el COIP, o es de pronto que el juez no valoró los elementos probatorios, estimado doctor. Lo veo netamente como una valoración del juez, como un tema de decisión judicial en su resolución por parte de la autoridad judicial. Las pruebas estaban allí, Fiscalía sí pudo sustentar su tesis, al igual que los acusadores particulares y víctimas. Sin embargo, al momento de realizar la resolución, luego de la valoración de las pruebas, el juez resolvió darle la mínima, cuando lo correcto era lo máximo, porque, como digo, no existió ningún tipo de atenuante que pueda de una u otra manera mermar la pena o establecerse que la persona sentenciada necesitaría una pena mínima. Aquí no fue el caso y debió aplicarse la pena máxima establecida en la ley. De allí, si los familiares efectivamente estaban en desacuerdo con la cantidad de 12 años, también podrían haber apelado a la cantidad de 16 años. Sin embargo, lo que causa de una u otra manera indignación es que se lo máximo. 8:42. Pienso yo que hasta los 12 años es muy poco, abogado, pero eso es lo que determinan las leyes en nuestro país. ¿Se puede generar un cambio para evitar estos accidentes de tránsito? Quizás aumentando más penas o no tiene nada que ver aquí el tema de las leyes, abogado. No, totalmente. Si existe algún tipo de indignación o como tal por parte de la ciudadanía, por cuanto se considera que existe una pena mínima, que estos delitos están sancionados con penas mínimas, debería de pedírsele de una u otra manera a la Asamblea que en este tipo de casos, cuando suceden casos específicos como estos, donde hay una muerte por ingerir alcohol, por ir exceso de velocidad, por no prestar las debidas seguridades al momento de conducción, podría pedirse una revisión a la Asamblea para que aumente penas en este tipo de delitos o de hechos. Ahora bien, también por parte de las autoridades tendrían que realizar más controles. Lo que se conoce es que luego del accidente inmediatamente se realizaron pruebas de alcotest a través de la vía a la costa. No sé si continuaron con esta misma medida, que sí sería dable, y también comenzaron a realizar más controles en cuestión de velocidades, ¿no?
esto debe de darse no solo por el momento, o sea, no luego del accidente, sino siempre. Y lo que también se conoce es que en ese momento, luego del hecho, a lo caliente que estaba todo el tema, se decidió analizar si la vía a la costa se reducía o no el tema de la velocidad. Es una vía que creo que está como por los 90 kilómetros por hora y se planteaba el tema de los 70 kilómetros. Entonces son medidas que de una u otra manera van a ayudar a paliar este tipo de situaciones para que no vuelvan a ocurrir. Muy bien, perfecto. Gracias por el tiempo y el espacio para esta entrevista, abogado Steven Reyes. Gracias y feliz año 2024. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Feliz año a cada uno de ustedes y a las personas que escuchan Unión Radio. Perfecto, gracias. Un abrazo al abogado Steven Reyes, experto en Derecho Penal y magíster en Derechos Humanos. 8 de la mañana con 44 minutos.